Entrevistas en sintonía con vos. Estamos a 15 minutos aproximadamente para llegar a las 12 del mediodía y vamos a charlar. Venimos hablando en verdad desde hace varios sábados respecto a la situación que estamos transitando en general como país, como sociedad. El jueves pasado, por ejemplo, le tocó al INADI ser víctima de la motosierra del señor presidente, cuando Adorni, justamente la semana pasada, anunciaba el avance del cierre definitivo del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y por eso estamos en contacto con Gustavo Farquharson, que él es ex titular de INADI en Salta y además también es actual concejal de dicha ciudad. Gustavo, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda aquí desde Rosario, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias por el contacto, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por atendernos y por dedicarnos este sábado, este ratito de sábado por la mañana para poder conversar con vos de esto que recién mencionaba así muy brevemente, y quería preguntarte cómo, para comenzar a adentrarnos en este tema, qué significa la decisión del cierre de INADI, o sea, qué es lo que representa. La verdad que es un tiempo triste para Argentina, creo que representa y considero que es un retroceso en materia de derechos humanos. Argentina siempre ha sido un faro en la región y en el mundo por contar con organismos y leyes que buscan garantizar derechos de los colectivos históricamente vulnerados, y la decisión de cerrar el INADI, más allá de cómo se lleve adelante, porque hay que recordar que el INADI fue creado por ley, así que debería pasar por el Congreso Nacional para ser discutida esta decisión, pero más allá de eso, de las formas, claro, lo grave es lo simbólico, ¿no? Esta idea de desmantelamiento del Estado, de abandonar la lucha para erradicar la discriminación, esta idea de, bueno, el Estado no debe garantizar ciertos derechos. Esto implica, bueno, construir una sociedad mucho más individualista, donde los sectores más vulnerados estén arrojados a la marginalidad absoluta, sin contar con un Estado que poco o mucho los asistía, los contenía. La verdad que es un retroceso de 30 años en nuestro país. ¿Te sorprende esta decisión, Gustavo? No, porque lo venían diciendo, la verdad que por un lado no, pero bueno, uno siempre tiene la expectativa de que no siempre lo que se dice se hace, y la verdad que sí me sorprende con la liviandad que se toman ciertas decisiones, ¿no? La verdad que en estos 40 años de democracia no ha sido fácil conquistar un montón de cosas en este país, y ustedes lo saben bien, y el INADI ha sido una conquista de los sectores que necesitan de un Estado presente, y que fácilmente se diga, bueno, no sirve, como si, desde una planilla de Excel, sin analizar qué le pasa al interior del país, porque creo que son decisiones que terminan siendo desde un centralismo porteño que desconocen muchas de las realidades que pasan, por ejemplo, en mi provincia como Salta, la realidad de los pueblos originarios, de las personas migrantes, del colectivo LGBT, que a diario sufren situaciones de discriminación y que se dan sobre todo en el Estado. Yo les cuento, la primera denuncia que tomé como delegado del INADI en el 2020 fue de una joven toba, de la comunidad originaria, 18 años, que el médico no la quiso atender en el hospital público, en La Guardia, porque creyó que se había hecho un aborto. La joven llegó desangrándose, corrió riesgo su vida, afortunadamente está bien. Pero ¿por qué menciono este caso? Porque la discriminación muchas veces se subestima, pero las prácticas discriminatorias pueden generar grandes consecuencias en la vida de las personas, y es muy grave cuando esas prácticas se dan en el Estado. Entonces es necesario tener un Estado mejor. Yo no le huyo a la discusión de que el Estado funciona mal en muchas áreas. He sido muy crítico durante mis 4 años de gestión de áreas de gobierno que no funcionaban bien. Ahora, hay una gran diferencia entre mejorar el Estado, que sea más eficiente, a cerrarlo por completo, como se está planteando ahora. En los discursos oficialistas se menciona permanentemente la palabra libertad, ¿no? Una libertad un poco rara. Bueno, es la libertad, sí, ahora, para... Sí, te escucho. Ahora va a haber libertad para discriminar.
Sí, claro, por eso te digo, es la libertad para coartar otras libertades en realidad, ¿no? Las que son diferentes. Sí, es darle rienda suelta a los discursos de odio, a la violencia. Bueno, exactamente. Si vos tenés alguna discapacidad y no podés ir a votar o tomar el colectivo o conseguir trabajo, no vas a tener quien te defienda y te van a poder insultar como quieras. Y ahí van a ser libres de hacer eso, claro, tal cual. Por eso, eso me parece clave justamente lo que estás mencionando, porque en este nuevo arrebato, podemos decir, que se cierre el INADI, ¿no? Uno de los compromisos que tiene INADI es el de luchar contra los discursos de odio y los prejuicios, por ejemplo, y casualidad o no, son acciones que caracterizan a este gobierno. Entonces, podemos decir que INADI es un estorbo, ¿no?, para los libertarios, por ejemplo. Totalmente. Cuando ellos plantean lo de la policía moral o que el INADI no sirve, en realidad es la resistencia a los cambios culturales que no solo el INADI, otros organismos y otros sectores propician y generan, tiene que ver con eso, con un retroceso en materia de igualdad, de inclusión, de tener una perspectiva antidiscriminatoria. Argentina es un país completamente diverso, digamos. El INADI lucha, uno de los objetivos es luchar contra la supuesta normalidad, donde el hombre blanco, católico, sin discapacidad. Bueno, Argentina no es eso, es lo que nos han contado durante mucho tiempo. Argentina también es negra, es originaria, es migrante, es con discapacidad, es con diversidad sexual, y eso muchas veces se intenta ocultar. Bueno, los discursos hegemónicos intentan invisibilizar esa diversidad hermosa que tiene nuestro país, y por eso este enojo con organismos como el INADI, que lucha y trabaja para prevenir la discriminación, para generar condiciones de igualdad, porque a diario las personas por su color de piel, su religión, su nacionalidad, son discriminadas de manera horrible, con situaciones de violencia. Bueno, a eso nos enfrentamos a diario y es lo que este gobierno está retrocediendo en materia de política pública. Gustavo, ¿cómo estás? Soy Víctor Timoneda y, bueno, antes que nada, recién te escuchaba con Caro, y te consulto cómo es para vos, en este caso, escuchar diferentes tipos de acusaciones, por ejemplo, que el INADI no sirve para nada, que son militantes rentados, que la gran mayoría de los que están trabajando dentro del INADI son militantes puestos. Bueno, ¿cómo lo sentís vos, que fuiste parte y que en definitiva sabés los entretenoles, los pasillos del INADI? ¿Cómo repercute todo esto? La verdad que me da bronca. A mí, en términos personales, la experiencia en el INADI fue hermosa. Yo he tenido la experiencia en otros organismos públicos, y la verdad que el INADI ha sido una experiencia completa para mí, porque es un organismo que de manera transversal ve un montón de problemáticas sociales, y es un organismo que aún a pesar de ser parte del Estado, lucha contra el propio Estado, porque digamos las principales denuncias, el principal ámbito de denuncia que nos llegaba era generadas esas prácticas desde el propio Estado. Entonces era como un doble trabajo de poder recibir esa demanda de la sociedad que no la estaba pasando bien, y poder trabajar y articular con el propio Estado para mejorar y tener un Estado más eficiente desde una perspectiva de los derechos humanos. En Salta, por ejemplo, porque se miente mucho, ¿no?, esto de los recursos. El presupuesto del INADI es ínfimo, debe representar el 0,01% de la masa general del presupuesto nacional. En Salta son 3 trabajadores que son técnicos, que por supuesto tienen cada uno su familia y ahora está en riesgo su fuente laboral, que tienen un compromiso enorme. El INADI es creo que es el único organismo público nacional que cumple con muchas leyes, por ejemplo, la ley de cupo laboral para personas con discapacidad. Está, un instituto que incluye a personas que no son tomadas en otros ámbitos laborales, y que el INADI es el único que cumple con esas leyes, como otras. Y estas personas que están muy capacitadas comprenden y tienen empatía con la problemática, y a partir de allí elaboran respuestas para el sector. Así que la verdad que da bronca, demuestra el desprecio que se tiene sobre los sectores vulnerados de este país, y bueno, genera también
y demuestra el desconocimiento de qué es el INADI, cómo trabaja. La verdad que el INADI es un organismo fundamental para la construcción de una sociedad mejor de la que tenemos. Y ahora, en teoría, todo se encamina a que, de parte del Gobierno Nacional, o que se confirmó, que el Ministerio de Justicia se haga cargo de todos estos tipos de funciones. Digo, ¿es la solución en este caso? ¿Sería la solución? ¿O en principio es desbaratar una cosa para tratar de encontrarle la vuelta y que todo vaya siempre para el mismo lado? Mirá, actualmente el INADI dependía del Ministerio de Justicia. Yo no veo que esta decisión tenga buen rumbo. Creo que la decisión es desmantelar el Estado, ya lo han dicho. De hecho, ya se está diciendo que las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que funcionan en las provincias también van a desaparecer. Creo que es el corrimiento del Estado en materia de derechos humanos. Creo que Milei desprecia a los derechos humanos y no lo tiene en cuenta, lo considera un gasto. Así que yo creo que lo simbólico de correrse, que el Estado se corra en materia de política pública, social y de derechos humanos es la nota, y es hacia donde vamos, y es la construcción de una sociedad que está desamparada. Es la ley de la selva, el sálvese quien pueda, el lejano oeste, donde si vos tenés una discapacidad, tenés algún problema, bueno, y esto claramente beneficia a los sectores de mayor poder adquisitivo, a los sectores de mayor poder, y perjudica claramente a quienes necesitan de un Estado presente que pueda garantizar sus derechos. Así que yo no veo un buen resultado con este tipo de decisiones. Gustavo, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece interesante la manera que vos comenzabas respondiendo lo que nosotros veníamos formulando como pregunta, en el sentido de que este concepto porteño que a veces se tienen de las cosas, y que un instituto como el INADI no funciona de la misma manera en el norte de nuestro país que en el centro de nuestro país, que las problemáticas son absolutamente distintas en muchos casos, y que evidentemente eso influye también a la hora de pensar el INADI. Y pensaba esto de que cuánta gente hoy que habla sobre el INADI seguramente no tiene la menor idea qué hace el INADI, qué es el INADI, respuesta a qué le da el INADI. Seguramente muchos pensarán que esto tiene que ver exclusivamente con el tema de la diversidad sexual, ¿no? Cuando vos comenzaste diciendo que tu primera intervención en el INADI tuvo que ver con una persona que se suponía que tenía un embarazo o un aborto en ese caso, ¿no? Por lo tanto, me parece muy importante destacar estas cuestiones vinculadas con el INADI. Y después hablaba de esto de resistencia a los cambios culturales. Y yo lo que te pregunto es, ¿para dónde crees vos que van estos cambios culturales, ¿no? Porque uno dice el gobierno nacional, uno dice Milei, uno dice Cuño Libarona, pero digo, ¿cuánto hay en esta sociedad nuestra, nuestros conciudadanos, que se identifican con esa manera de pensar culturalmente? Sí, probablemente un gran sector. Yo creo que un gran problema que tiene Argentina es que no termina siendo federal a la hora de elaborar políticas públicas. Me ha pasado incluso de tener discusiones con el propio INADI a la hora de la elaboración de programas que se generaban desde Buenos Aires, que quizás muchas veces no coincidan con la realidad de la provincia. Afortunadamente tenía el espacio y la confianza para poder plantearlo y generar política propia para la provincia. Pero sí, hay un desconocimiento cuando se critica al INADI, así como otras cosas. Por ejemplo, cuando se critica a la ESI, por lo menos en Salta, que hay resistencia de muchos sectores, cuando se dice, bueno, quieren enviar a los adolescentes a tener relaciones sexuales. O sea, hay un desconocimiento enorme de la ley porque no se lee. Y bueno, en este caso se desconoce la realidad del organismo y de los colectivos que el INADI representa. Digamos, cuando vos no tenés una discapacidad y no tenés que salir todos los días de tu casa en silla de ruedas, bueno, desconocés esta realidad y quizá desde una buena voluntad decir, bueno, no es necesario invertir en materia de inclusión para las personas con discapacidad, porque no vivís la realidad. Entonces, en este país falta empatía, muchísima.
que es lo que el INADI intentaba o intenta reproducir. Y yo no voy a discutir, digamos, la elección del votante. Por supuesto que yo no comparto el posicionamiento político y ideológico del gobierno, pero no voy a renegar de lo que se votó. Por algo habrá sido. Yo soy muy crítico también de las cosas que se han hecho mal. Yo creo que el gobierno anterior ha hecho cosas mal. Yo he sido muy crítico también. Eso me ha valido críticas, por supuesto. Pero bueno, claramente yo me posiciono en la función de un Estado que esté presente, que garantice derechos, que funcione mejor. Hay áreas de gobierno de Estado que no funcionan. Ahora, no es la solución cerrarlo, no es la solución brindarle al sector privado las funciones que tiene el Estado, son indelegables. Y eso no voy a renunciar. Así que yo en Salta, independientemente de la decisión nacional, voy a trabajar para que la provincia cuente con un instituto provincial para erradicar la discriminación, porque son muchos los sectores que necesitan de ese espacio, por lo menos para ser escuchados. Una de las cosas que aparecían también en este debate es la cantidad de expedientes atrasados que tiene el INADI. ¿Esto es así? ¿Cómo es allá en tu región? ¿Qué sabes de esto a nivel nacional? A mí me pasó cuando asumí en enero del 2020 que efectivamente había una gran cantidad de expedientes que no habían sido trabajados, claramente porque la gestión macrista no tenía ni media voluntad de avanzar en este tema. De hecho, había una voluntad de cerrarlo. Cuando yo dejé la función en diciembre para asumir como concejal, dejé por lo menos la delegación al día. Yo creo que es injusto mirar en torno a cantidad de expedientes. Hay algo que no se conoce, porque también en relación a los resultados, el INADI no tiene poder sancionatorio, no tiene poder de policía. Exacto. Entonces muchas veces se decía, bueno, el INADI no resuelve tal cosa. Bueno, en realidad es la justicia la que en este país debería intervenir en casos de discriminación y no se involucra, lamentablemente. Entonces el INADI, uno de los grandes límites que tiene es ese, ¿no? No poder accionar o obligar a una persona a cambiar un discurso, una práctica, además, digamos, genera dictámenes con recomendaciones. Así que yo creo que es muy injusto lo que se dice desde una planilla de Excel en un edificio en la 9 de julio, desconociendo un montón de cosas que hace el INADI, porque el INADI, el equipo técnico, hace de psicólogo, de asistente social, de abogado. La verdad que es un espacio de contención enorme, donde se generan gestiones de buenos oficios con gobiernos locales. Nosotros hemos logrado en Salta uno de los grandes logros, una ley provincial de capacitación obligatoria a todos los funcionarios públicos, muy similar a la ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios de todos los niveles y de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a capacitarse en perspectiva antidiscriminatoria. Y eso no se sabe. Esa fue la primera ley nacional, o sea, la primera provincia que tiene esa ley. Después le replicaron otras provincias. Pero hay muchas cosas del día a día que no se saben, que el organismo hace, y que son muy valiosas, y por eso creo que es injusto. Claro, a veces queda también, ¿no?, incluso en boca del propio presidente, esto de que el INADI constituye una policía del pensamiento, ¿no? Y este otro concepto que siempre aparece asociado a eso, que es el de adoctrinar. Sí, bueno, tiene que ver con quien son negacionistas, son discursos que no creen en digo, cuando vos decís de la policía del pensamiento, el INADI no obliga, digamos, a pensar distinto a nadie, sí propone que se deben cumplir leyes vigentes en este país. Lamentablemente Argentina es vanguardia en materia legislativa, pero muchas de esas leyes no se cumplen, como la ley de migrantes, de pueblos originarios, personas con discapacidad, la ley de identidad de género. Entonces, cuando el INADI opina, porque no obliga, no puede obligar, hay esa molestia, porque tiene que ver con resistir esos cambios culturales que hablaba. Entonces, el planteo es, yo puedo decir lo que quiera, digo, entonces ahí se atenta contra el derecho del otro a tener una identidad de género, una orientación sexual, una religión. Entonces, lo que esconde es la intolerancia de respetar la diversidad que tiene este hermoso país, porque este país se conformó y está, de hecho la Constitución lo dice, el que quiera habitar el suelo argentino que venga, tendrá las puertas abiertas. Así se conformó este Estado Nacional,
nos sentíamos orgullosos de eso y ahora renegamos, ¿no? De esa diversidad que ha hecho tan linda a esta sociedad. Yo aspiro que esos valores vuelvan a renacer y que nos sintamos orgullosos nuevamente de la Argentina que tenemos. Gustavo, ¿esto se resuelve con una ley o definitivamente el Poder Ejecutivo, como tantos otros de DNU, lo va a borrar? Yo apuesto a que haya un debate serio en el Congreso, que se debata seriamente lo que implica. Yo creo que hoy la discriminación es un problema que debe ser tomado en cuenta, que es grave, y que debe haber políticas públicas para prevenirlo y erradicarlo. Y ojalá que los diputados nacionales, yo voy a tener una ronda de reuniones con los diputados de Salta, para también que comprendan la necesidad de no perder con organismos como el INADI en la lucha contra la discriminación, y no abandonar esa lucha. Así que ojalá que ese debate se dé. Gustavo, ha sido un placer conversar con vos, la verdad que sí. Te agradecemos mucho este ratito que nos dedicaste, en sintonía con vos acá. Fuerte abrazo desde Rosario. El agradecido soy yo y hasta otro momento. Un fuerte abrazo. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego. Gustavo Farquharson es ex titular de INADI en Salta y actual concejal de dicha ciudad. Conversábamos respecto a esta decisión del Gobierno Nacional del cierre definitivo de INADI y lo escuchaste acá en Sintonía con Vos. Seguimos en sintonía. En sintonía con vos. En sintonía con vos. En sintonía con vos.